Bien, hola chicos, el día de hoy vamos a resolver un problema de explosión de MRP. Lo vamos a resolver de manera parcial. Yo solamente voy a resolverlo de una de las piezas y el resto les va a tocar a ustedes resolverlo de tarea. Bien, en esta actividad, que es bastante sencilla, les voy a enseñar un formato en Excel para poder resolver este tipo de problemas que nos encontramos dentro de las empresas, sobre todo las que están dedicadas a la producción y manufactura. En este caso contamos con dos pestañas, que es el pronóstico de la demanda, y una pestaña adicional que es la información adicional. Toda la información referente que vamos a utilizar para generar la explosión del MRP está incluida en estas pestañas. Es un ejercicio bastante sencillo, no hay muchas consideraciones, entonces vamos a revisar primero la información. En este caso tenemos dos productos, son focos del modelo VH1-234 y VH2-100. La empresa hizo un pronóstico bajo algún sistema, bajo algún esquema de la preferencia de ellos, para 8 semanas, es decir, para la producción completa de 2 bimestres divididas por semanas. Aquí lo único que nos hacen notar es que estos focos llevan junto con ellos un casquillo. Cada uno de estos focos lleva solamente uno, así que adicional a estas producciones, a estas demandas, vamos a tener que anexar lo correspondiente por casquillo. Generalmente en esta información adicional encontraríamos nosotros la información respecto a lo que lleva el ensamble del producto. En este caso no encontramos esta pestaña, no encontramos esta información precisamente por la información que se nos está entregando en el pronóstico de la demanda. Solamente hay que ensamblar el foco con el casquillo y eso es todo, así que no necesitamos un árbol para entender cuál es la estructura del producto en sí. No obstante, aquí en la información adicional hay algunas notas que tienen que ver con la información que aquí nos están describiendo. Para la cuestión de las existencias, tenemos nosotros la información en unidades. Para las cantidades tenemos lotes para lo que son los focos y lotes comprados o cantidad compradas de casquillos para los casquillos de los focos. En cuanto al tiempo de entrega, que tiene que ver en el caso de los focos, cuánto tiempo tardan en producirse, y con el casquillo del foco, cuánto tiempo tardan en ser entregados. Estos están en semanas. Y tenemos aquí en unidades el inventario de seguridad. Este es un dato que puede manejar la empresa según sus políticas de producción. En este caso vemos que los focos no tienen ningún inventario de seguridad, pero los casquillos sí manejan 20 unidades como inventario de seguridad. Bien, vamos a irnos ahora sí a resolver la explosión. En este caso ya está prellenada la tabla, o al menos está en un formato que nosotros podemos completar. La tabla es bastante sencilla, es recordar que solamente es una sugerencia, no es necesario ni obligatorio que lo llenen de esta misma manera, solamente si lo consideran ustedes adecuado. Vamos a llenar primero esta parte de aquí. Personalmente esta área me gusta porque nos permite a nosotros identificar efectivamente los datos sin tener que estar pasando de pestaña en pestaña, que suele ser bastante engorroso. O el ejercicio aquí es bastante sencillo, pero es más fácil analizar la información si la tengo toda en una sola hoja y no tengo que estar volteando a cada pestaña para ir a localizar después la información. Entonces vamos a empezar a llenar estos apartados de aquí. En este caso nos está pidiendo la cantidad, que quiere decir cuánto se produce por lote. Vamos a seleccionar el apartado de la fórmula y en la celda vamos a escribir el igual. Nos vamos a ir aquí en la información adicional y vamos a seleccionar los 200. Es un comentario que se ha realizado antes para otro tipo de videos o en clase, pero siempre hay que procurar que cuando usamos Excel las hojas estén automatizadas. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, la información adicional es lo que nos está entregando los datos para generar el MRP. Si alguien se llegara a equivocar, por ejemplo, que aquí los lotes no fueran de 200, sino que fueran de 250, simplemente hago la modificación aquí en la hoja de la información adicional y aquí se hace el cambio. Eso quiere decir que todos los cálculos que yo haga en esta hoja de explosión pues se van a ver modificados. Bien, vamos a continuar. Aquí ya están otra vez los 200. Ahora, tiempo de entrega, en este caso es una semana. Vamos a seleccionar la información, aquí está, tiempo de entrega, seleccionamos es 1. Existencias,
¿Cuánto tenemos actualmente en el almacén de esta pieza? Pues tenemos 85 unidades, las vamos a poner aquí. Y por último vamos a tomar el inventario de seguridad, que también se encuentra aquí en esta hoja de información. Listo. Ya tenemos nuestra información lista, información básica para poder resolver este ejercicio de MRP. Vamos a irnos a resolverlo entonces. Hay que recordar que estos ejercicios se realizan o se resuelven por semana. Hay que tomar cada una de las columnas y vamos a irlas resolviendo de a poco. La única que sí podemos tomarla por completo en algunas ocasiones, porque hay sus consideraciones, son las necesidades brutas. Porque esa información es información que yo ya tengo. Está aquí, en esta tabla de los pronósticos de demanda. Entonces vamos a regresarnos aquí, vamos a seleccionar la semana 1, vamos a escribir igual, y vamos a seleccionar el pronóstico para esa pieza en específico para la semana número 1. Para no estar yendo y viniendo, vamos a seleccionar la esquina inferior y vamos a arrastrar hasta llegar a la semana 8. Ya tenemos los registros de la demanda para esta pieza para las 8 semanas. Vamos a empezar entonces con el cálculo. Aquí tengo que poner yo las entradas programadas. Para este ejercicio yo no tengo absolutamente ninguna entrada programada. Si a mí me dijeran, oye, ¿sabes qué? Ya hicimos un pedido antes de esta semana que tú estás tomando, esta semana 1, vamos a llamarle semana 0. Ya hicimos un pedido. Seguramente aquí encontraríamos en algún punto un embarque o un lote adicional. Pudiera ser de transferencia de otra planta o simplemente es fabricación de esta misma planta, pero se realizó una semana antes, entonces las veríamos aquí. En este caso no tenemos, así que esta columna completa la vamos a dejar en ceros, la vamos a colorear de gris para saber que no la vamos a utilizar. Vamos a irnos entonces con los saldos disponibles. Aquí es donde mayormente realizamos el cálculo y esta es la columna o la fila, perdón, que nos va a estar interesando de momento. Bien, para calcular el saldo disponible proyectado, que es lo que va a haber al final de la semana, una vez que yo haya satisfecho la demanda de esa misma semana, vamos a seleccionar la celda, vamos a escribir igual y vamos a tomar el dato de las existencias, que en este caso son 85. A eso le vamos a restar la demanda, la necesidad bruta de la semana 1 y nos va a dar como resultado 51. Esto es el saldo que tiene que quedar al final de la semana. Listo, ya no hay más. Ahora vamos a pasar a la semana 2. Para la semana 2 tenemos una demanda de 37. Esa es nuestra necesidad bruta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las 51 que nos quedaron de la semana pasada y se las vamos a restar a las 37 de esta semana. Nos queda un saldo favorable. Tenemos 14 unidades todavía en almacén. Entonces vamos a continuar. Aquí ya podemos identificar que lo que hay en almacén no va a ser suficiente para cubrir la demanda de piezas para la semana 3. Entonces, ¿qué vamos a tener que realizar? Bueno, como no tenemos piezas, vamos a tener que solicitar su fabricación. Entonces, aquí en el apartado de expedición de pedidos planificados, vamos a llevar a cabo la solicitud. ¿Por qué en la semana 2? Lo que tengo que revisar es la información, cuánto tiempo tardan en fabricar los lotes de focos. Según mi información, el tiempo estimado es de una semana, o sea que le voy a dar una semana de anticipación para que a mí me puedan entregar los focos la semana que yo las necesito. Como no hay ninguna consideración de tiempo adicional o un colchón de tiempo, pues es una semana exacta la que voy a tomar. Entonces aquí voy a poner en expedición de pedidos planificados los 200 focos que van a entrar por lote pedido. De tal manera que esta tercera semana, aquí en entradas de pedidos planificados, tienen que entrar estos mismos 200 focos. Estos que solicité la semana 2 tienen que llegar a inicio de la semana 3. Listo. Ahora, vamos a resolver entonces este apartado de aquí. Como tenemos un saldo negativo, es decir, cuando yo reste los 14 a los 41 me va a dar un número negativo, tengo que ver cuál es la necesidad neta, cuánto me hace falta. Vamos a tomar los 41 de la demanda y se lo vamos a restar a los 14 que tengo yo aquí en mi almacén. Le doy Enter y me sale una necesidad neta de 27 unidades.
Entonces, para yo saber cuánto me va a quedar al final de la semana, lo que hago es tomar las 200 que van a entrar por producción, más las 14 que yo ya tengo disponibles en el inventario, y le voy a restar las 41 que tengo que satisfacer para la demanda de la semana 3. Y le vamos a dar Enter. Son 173 las que quedan. Otra vez, ustedes pueden revisar. Estas 173 y las 27 me dan las 200. Y aquí estoy cubriendo sin ningún problema la demanda o la necesidad bruta. Vamos a continuar entonces. Para la semana 4 necesito cumplir con 45 unidades. Tengo que entregarlas. Entonces vuelvo a tomar estas 173 que tengo en el inventario y se las resto a las 45 de la demanda. Van 128. Vamos bien. Volvemos a tomar 128, le restamos las 48 de la demanda, van 80, vamos bien, vamos a arrastrar a partir de aquí, llego a 32, vamos bien, pero aquí ya a simple vista puedo notar que pues no voy a alcanzar a satisfacer nuevamente la demanda, así que esta semana tengo que hacer una solicitud para poder cubrir con la demanda de la semana 7. Entonces vamos a volver a tomar aquí los 200 una semana antes y tienen que regresar estos 200 o tienen que llegar una semana después durante la semana 7. Vamos a hacer lo mismo que aquí. Podríamos copiar y pegar la fórmula, pero el chiste es aprender, no estar mecanizando todavía. Vamos a tomar este apartado de aquí para las necesidades netas y vamos a tomar, en este caso serían los 48 de aquí y le vamos a restar las 32 que tengo en el inventario para saber cuántas exactamente me hacen falta y cuántas voy a consumir del lote que mandé pedir. Voy a tomar nuevamente las 200 que me van a llegar, se las voy a sumar a las 32 que están en el inventario y le vamos a restar las 48 que debo de entregar en la semana 7. 184 unidades son las que me van a restar, ese va a ser mi saldo para entonces. La última semana vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar todo lo que tenga yo en el inventario y se lo voy a restar a lo que me están pidiendo en la demanda. Al final de las 8 semanas yo voy a tener 136 unidades en mi almacén listas para ser vendidas. Listo, eso sería todo. Hay que comprobar siempre que nuestras fórmulas están bien utilizadas, hay que corroborar siempre los tiempos de entrega, los tiempos estimados y que la cantidad de los lotes esté manejada adecuadamente. Si hubiera un error en alguna de estas cantidades, es decir, no me equivoqué al tomarlas o a ponerlas aquí, sino que estos datos de aquí están equivocados, derivado de esta información, como ya tengo yo todo automatizado, pues lo único que tengo que hacer es hacer los cambios. Hay que tomar en cuenta que estos cambios a veces van a requerir que nosotros hagamos modificaciones en las solicitudes, porque como ya estoy teniendo más saldos de los normales, va a haber casos en los que voy a tener que pedir un lote antes o voy a tener que pedir un lote después. Pero eso tiene que ver con modificaciones. De cualquier manera, al saber resolverlos, estas modificaciones no deben de considerarse ningún problema para ustedes.